¿Qué hace Luca? ¿Todo bien? Bueno, vamos a esperar que se sumen el resto de los chicos. Hoy vamos a estar viendo tema nuevo, sí, sobrecarga. Quien va a estar dando la clase va a ser Lucas Ferrini. Antes de arrancar con el tema nuevo, vamos a hacer un repaso de slide, también muy cortito, de 6 preguntas. De... Espera que me olvide el tema. A ver, me voy a fijar, porque ya me olvidé. ¿De qué era el tema? Editar, ta, ta. Ah, bueno, de la segunda clase de estáticos, de principio de drive y demás. Son 100 preguntas, es un repaso corto. Buenas tardes. Mm, ¿Qué hace Lucas? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Buenísimo, me alegro. Así que nada, em, antes de que arranquemos a hacer el repaso y todas esas cuestiones, no sé si alguien quiere aprovechar el espacio para hacer alguna pregunta, alguna duda de lo último visto. La clase que vimos objetos y demás, dado que habíamos quedado en que tenían la posibilidad de hacer los ejercicios, metieron fin de semana largo, en Discord no hubo una pregunta, así que capaz que alguien, Matías, Hola, profe, buenas tardes. Yo quería consultar un poco sobre constructores estáticos, porque hice un ejercicio, si no me acuerdo mal, era el 19, sí. y no le encontré, o sea, lo pude hacer, pero no le encontré mucho el sentido. Si querés focalizar más igual sobre ese ejercicio, no sé ¿Cuál es si el me sentido que no le recomendás. encontrás o por qué no le encontrás sentido? Porque tenías que generar ¿cómo se llama? Un atributo estático Sí, y tenías que agarrar y con el constructor estático darle el valor de un sí. valor random. Ujú. Y o sea, después creo que tenías que asignarle el valor random a las notas aprobadas, o sea, el que tenía un promedio aprobado de 2 notas. Sí. Pero si es un valor estático, o sea, no va a ser el mismo para todos. Lo más seguro es que Que el era la atributo distancia. estático hubiese sido el generador de números aleatorios, que use el mismo generador para todos los alumnos. Claro, pero vos cuando... Ahí es donde me perdí. Vos cuando haces el constructor estático, ¿no haces uno para todos? Claro, pero en este caso, como lo que vos estás creando, ¿qué es un generador de números aleatorios. O sea, vos usas el mismo generador de números aleatorios para todos los alumnos. Pero vos cada Claro, vez que pero vos llamás al método next y te devuelve el número aleatorio, te devuelve un nuevo número aleatorio. No es que te devuelve siempre el mismo para todo el mundo. Ah, ok, ahí es la parte donde no, está acá no me clara. Igual, seguramente lo codié mal porque me parece que no cumplía en esa función. Ahora justo estoy a un par de cuadras de casa, en un rato si no lo muestro, para sacar bien la duda. Porque, o sea, la verdad no lo entendí muy bien. O Dale, no hay sea, problema. dale, ya en 5 llego. Ok. Bueno, nada, particularmente para cerrar la idea, la responsabilidad, sí, la tarea del constructor estático va a ser la de inicializar aquellos atributos estáticos de la clase. Bien, en este caso, seguramente el ejercicio, ese atributo estático era una instancia de un objeto de tipo random. Entonces esa instancia, ese objeto de tipo random, luego tiene métodos, como el método next, dentro, que te permite generar números aleatorios. Bien. Por lo tanto, nada, es decir, no es necesario generar un atributo de la clase para ir generando una instancia para cada objeto que se vaya generando, sino directamente tener uno estático de la clase y ya con ese ir generando los números random. Además de Matías, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿Vienen todos súper bien? Ale, ¿puede ser que no esté habilitado el PDF de esta clase? Puede ser que no lo haya habilitado aún, pero ahora en un ratito se los habilito. Dame un segundo. Gracias. No, no. Bueno, esperamos unos minutos más mientras termina de sumar. Somos 40. Ahí está habilitado. Lucas, ¿vas a trabajar con el PDF ese o no? Con
una de las presentaciones que me habías pasado del Drive. Ah, ok, que debe ser eso. Sí, Sí, seguro. debe ser lo mismo, pero Sí, 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 con lo otro pasé como colorcito. PPT, pero ese está en PDF. Ok. Eh, bueno, yo le voy a compartir pantalla, así arrancamos con el slide y ya después le cedo la palabra a Lucas. Bueno, esto misma modalidad que en la clase pasada, vamos a entrar a slido.com y van a tener que ingresar este numerito que se los voy a copiar, se los voy a compartir acá en el chat y ahí ponen su nombre. Son 6 preguntas bastante cortitas, sí, son 6. Así que mientras se suman, vuelvo a preguntar, porque capaz que alguien ya haya sumado. Alguno con alguna duda de ejercicio que no haya podido resolver, que esté trabado, que no haya entendido algo. Sin miedo, ¿eh? Miren que es incremental, ¿eh? Todos los días vamos a ir viendo un tema nuevo. Bueno, ¿cuántos son? 20. Bueno, esperamos que sigan sumando. El tema de hoy es bastante corto, sí, es sobrecarga. Voy para rellenar el espacio porque me molesta el silencio. No hay mucha teoría, sí, como en las otras clases. Más que nada es algo prácticamente casi conceptual y cómo utilizarlo y dónde utilizarlo. Ya lo van a estar viendo más a detalle ahora con Lucas. Después de eso, que es un tema bastante corto, la idea es hacer una ejercitación. Seguramente yo les propongo hacer este ejercicio, ese ejercicio de integración, que es bastante largo, pero lo vamos a ir haciendo juntos, en lo posible, para ir sacando dudas. Quien resuelva más o menos, por ejemplo, estos ejercicios del de cotizador, el de dólar, euro y peso, yo creo que eh, entiende por completo la sobrecarga. Buenas. Vamos a hacer un slide corto para vos, Alex, que recién llegás. Así que si podés sumarte ahí, acá está el numerito. Si alguno está distraído en el partido de Boca, le cuento que va perdiendo por las dudas, ¿eh? Así que no se pierde nada. Profe, ahí me puede meter en la compu. ¿Le Sí, puedo mostrar un segundo lo que le decía? sí, obvio. Mientras esperamos que se suben. Que van a dar vuelta. Bueno, el ejercicio, el tema es que también lo tienen el enunciado ahí, ¿no? No importa, vamos ahí a la parte donde el estático es ese que ya vi el constructor recién. Ok, Sí, sí, está. el random, como decíamos. Claro, Sí, acá estamos. Te ok. pedía, acá lo tengo el ejercicio puntualmente, dame un segundo que lo tengo acá al lado. Y se cagaba con las dos pantallas y ahí está. Te decía, tenés que tener un constructor estático que Claro, lo que vos inicializará el hiciste atributo está estático. mal, sí, ya te vi Claro. cuál es el error. Lo que vos tenés que hacer ahí, en lugar de hacer un. Vos hiciste
sacaste el número random, o sea, lo que está haciendo el r.next te saca un número random. Poner tu cursor sobre Sí, next. sí, sí, Bueno, sí. next te devuelve un entero, en ese caso, ¿sí? Entre random, entre esos dos valores que vos estableciste ahí, entre 6 y 10. Bien, Sí. pero lo que te pedía casi seguro el enunciado es que tu variable, que se llama número aleatorio, tenga Sí. la instancia de random. Es decir, vos tendrías que haber hecho número aleatorio es igual a new random. Ok. Acá Bien. directamente lo siga. ¿Y eso sería. Y ¿Eso de- sería un constructor estático? el constructor estático es el de estudiante, que arranca en la línea 19 Sí. y termina en la línea 25, 24, ¿sí? Y tu atributo estático, ¿sí? Que es número aleatorio, va a almacenar una instancia de número random. O sea, almacena un La, objeto. la pucha. Ahí no tenés que hacer nada. ¿No? Acá me dijiste que Ahí sí. está, Claro, no, no. no, o sea, vos acordate siempre las cosas las inicializamos en el Constructor. constructor estático, ¿sí? Ok. Lo que tendríamos que hacer acá, por ejemplo, Acá. es ese random R que tenés en el constructor, claro, exactamente, y sacar el random del principio. Así ya lo guardas en tu variable Ah, número amigo. aleatorio. Claro. Todo eso que tenés abajo, desde ahí lo borrás. Sí, así quedaría, ¿no? Y eso lo borrás también. Claro, Ok. Es decir, claro, a partir... acordate, sí, perdón, Ale, sí. No, no, metele, metele, metele. Acordate que los constructores solamente son para guardar valores, ¿sí? Después no hay ninguna otra lógica en el constructor. Sí, a lo sumo usamos Ok. propiedades, pero más que eso no se hace. Pero, o sea, ok. Entonces yo acá agarraría y tendría un número. Estoy instanciándolo. O sea, y Ahí ahora tenés yo el cuando lo objeto. quiera claro, cuando yo después lo quiero utilizar, o sea, Claro, por ejemplo, seguramente vos ahí lo que tenés que hacer es cuando llamas a set nota primer parcial y set nota segundo parcial, ahí tengas que llamar al número random. Te falta un paréntesis. ahí quedaría. O sea, es medio raro, güey, porque creo que tenías que, si tenía un promedio mayor de 4 asignar un número random, una cosa así era, y si no, devolver un -1, una cosa así. Sí, no Pero, importa ese ejercicio, es para que usted... igual pusiste entre 6 y 1, era entre 6 y 10. interesante, sí. Ahí va. Ahí arrancó. Espectacular. Bueno, listo. Pero Me se quedó entiende el claro. concepto más que nada. O sea, Sí, a sí, ver, sí, 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 perfecto. Perfecto. No, no, no. Te digo que la verdad nunca había laburado con el random. Me puse a chusmear un poco en internet y ahora me cerró más la idea de que es un el objeto, o constructor. sea, que el cual ese objeto tiene un método de instancia, como el next en ese caso. Claro, Bien. Y ahí lo que estás haciendo vos, guardando ese objeto en tu atributo estático de la clase. Es decir, tu clase tiene claro, este la posibilidad de atributo generar un número random. aleatorio. Claro. Ok, listo, espectacular. Más que claro. Muchas gracias. Buenísimo. No, por favor. Reanudo. Bueno, 31, no demoro más. ¿Alguno que no haya entrado? ¿Que quiera entrar? Si no, arranco. Vale, ahora cayó para siempre. Dame un segundo que entro. No había entrado. Ok. Hace un rato decía Olé, Bayern en crisis. Eso pues no vieron al rojo. Bueno, claro. ¿Qué nos queda? Bueno, vamos allá. Vamos con la primera pregunta. Vamos a hacerla rápido. El principio de Drake establece que no hay que copiar hipercódigo. La modificación de un elemento del sistema o proceso no debe requerir modificaciones en otros elementos no relacionados. Ninguna.
estuvo repartido. Bueno, no hay que copiar y pegar código. La respuesta no es esa, dado que nosotros particularmente podemos copiar y pegar código durante nuestro día a día, ¿sí? Pero no es a lo que apunta el principio Drive, ¿sí? El principio Drive indicaba que no deberíamos repetir nuestras funcionalidades, nuestros métodos particularmente, y bueno, y que la modificación, ¿sí? De un elemento de nuestro sistema o del proceso que estemos desarrollando, bien, no debería de requerir modificaciones en otros elementos relacionados. ¿Por qué? Dado que nuestro sistema, ¿sí? O proceso iba a ser el encargado de tener una responsabilidad marcada, bien, única, con una finalidad específica. Pero ahí dice no relacionado, ¿vale? ¿Dónde? Perdón. En otros elementos no relacionados. La modificación de un elemento del sistema o proceso no debe requerir modificaciones en otros elementos, bueno, sí, en otros elementos no relacionados. Sí, capaz que Es me... dudoso. Aparte me pones el no con mayúscula ahí. Para mí es capcioso eso. Bueno, lo corrijo para la próxima. Perdón por si alguno falló por eso. ¿Cuáles no son modificadores de accesibilidad? Bueno, correcto. Static. Internal es un modificador de acceso. Protected, un modificador de acceso. Private, public, es un modificador de acceso. Ninguno, no, bueno, porque, y como es, static, en este caso, sí, no es un modificador de accesibilidad. El static lo utilizábamos nosotros para definir nuestras clases estáticas o nuestros métodos estáticos o bien nuestros atributos de tipo estáticos. Espero que con ese sí no haya confusión. No son modificadores de accesibilidad. Alguno que no leí static. Ok, me quedo más tranquilo. Vamos con la que sigue. Las clases estáticas pueden contener miembros estáticos y no estáticos. Contienen solo miembros estáticos y sus métodos no se asocian a un objeto particular sino a la clase. Ninguna. Bien, bastante bien. Bueno, la respuesta correcta es contiene solo miembros estáticos, ¿sí? Y sus métodos no se asocian a un objeto particular, sino a la clase. No es correcta la primera, dado que si bien puede contener miembros estáticos, no puede contener miembros no estáticos. ¿Por qué? Si un miembro no es estático, ¿de qué tipo es? De in, de Instancia. de instancia, correcto. Bueno, y ninguno, nada, porque es la respuesta del medio correcta. Bien. Ahora recuerden que una clase de instancia sí puede tener miembros de instancia y miembros estáticos. Bien. ¿Sí? Sí. Buenísimo. Como por ejemplo el random de Eh, recién. Cólico, exactamente. Gracias, Lucas. Eh, los namespace. Deben llamarse igual que el proyecto del que forman parte, solo puede haber uno por proyecto. Se pueden declarar clases fuera de namespace. Ninguna.
Ninguna. ¿Deben llamarse igual que el proyecto del que forman parte? La respuesta es no. No necesariamente tienen que llamarse igual que el proyecto del cual forman parte. Es decir, ustedes dentro de un proyecto podrían llegar a tener varios namespaces. La responsabilidad que hemos visto y hablamos del namespace era de darle agrupación, como es, a nuestras clases, ¿sí? ¿Solo puede haber uno por proyecto? No, la realidad es que no. Vimos los otros días, no sé si recuerdan, que por ejemplo, no sé, en nuestro proyecto, si nosotros, acá tengo por ejemplo el namespace ejercicio. Bien, si acá adentro generamos una carpeta que se llame BD, una cosa así, suponte, y acá adentro generamos un nuevo elemento que sea, no sé, persona. Sí, persona ahora pertenece al namespace ejercicio BD y todos están dentro del mismo proyecto que es ejercicio. Bien, la solución no siempre tiene que ser igual al el nombre del proyecto. Por lo tanto, el namespace tampoco tiene que tener ningún tipo de relación con con el nombre de la solución. ¿Sí? Entonces, creo que respondí todo. ¿Se puede declarar clase fuera del namespace? Bueno, la respuesta es no. No podemos declarar clase fuera del namespace. Por lo tanto, quienes acertaron ninguna, felicitaciones. Los métodos. Deben hacer muchas cosas, cuanta más mejor, deben hacer una sola cosa y hacerla bien. Bueno, no hay mucho más que aclarar. Dio 100. Aparte cae por decantación, ¿no? O sea que debe hacer una sola cosa y hacerla bien. Y la última, refactorizar es arreglar un bug, agregar una nueva funcionalidad a la aplicación, mejorar la calidad del código sin cambiar su funcionalidad, migrar una aplicación vieja a una nueva tecnología. Ninguna. Yo creo que este tiene que dar 100 igual. Bueno, refactorizar, sí, no es arreglar un bug, es un fix, agregar una nueva funcionalidad a la aplicación es un feature, generalmente, y mejorar la calidad del código sin cambiar su funcionalidad es el proceso de refactorizar nuestro código. Bien, migrar una aplicación vieja a una nueva tecnología es un cambio de tecnología, básicamente no implica refactorizar el código. ¿Por qué? Porque puede ser que esta tecnología puede ser directamente un cambio del lenguaje o en el paradigma de programación. Podemos pasar de un paradigma de programación orientado a objetos a un paradigma, no sé, de eventos, no sé, etcétera. Bien, pero refactorizar es el proceso de nosotros hacer cambios en nuestro código sin cambiar su funcionalidad, sin afectar la funcionalidad o lo que tiene que hacer nuestro código. Felicitaciones a Daniel Shay por la aserción de las 6 de 6 y bueno, a Lucas 6 de 6. ¿Una duda con lo que vimos? Tipazo ese. Bueno, si no hay más dudas, le cedo la palabra. Dejo de presentar al señor Lucas. Perfecto, ahí empiezo a compartir. Por favor, avísenme cuando se vea. Ahí se ve. Perfecto. A ver, este lo vamos a dejar por acá. Me dejo el chat a mano. Bien, lo que vamos a ver la clase de hoy, sí, como les dijo Ale, es sobrecarga, ¿sí? Se murió. Dijo sobrecargas y se fue. Esperemos que no se le haya cortado la luz. Si se le cortó la luz, no pasa nada. Sobrecargó. ¿Eh?
Eso es todo lo que necesitan saber sobre sobrecarga. No, no creo. Había tenido problemas con la luz, así que puede ser que venga por ahí. Así que nada, cualquier cosa si no voy yo. Vamos a darle 2 minutos. Capaz que se cayó la computadora, ¿no? Mientras no siga hablando, creyendo que... ¿Te imaginas? Se escucha que es bueno, ahora sale un LOL. Terrible clase me mandé, dice. Bueno, le mandé un WhatsApp, lo recibió, pero todavía no lo vio. No, ahí estoy. Tuvo un mini corte de internet. Pensé que eso era la luz. De vuelta dije que se le murió la luz. Nos vimos, dije. No, yo, a ver, acá en la zona, claro, no funciona bien y nada, tengo cada tanto estos problemas. Ok, dale, tranqui, no hay problema. Bien, ¿llegué a decir algo? Sí, sobrecarga. Bien, perfecto. Bueno, veamos. O sea, lo que vamos a ver es sobrecarga. Chau, y fuiste. Excelente. Bien. Bueno, vamos de nuevo. La sobrecarga sí es una técnica, sí, importante para mejorar la usabilidad y legibilidad, sobre todo, de nuestro código. ¿Qué es lo que nos permite hacer? Nos permite declarar miembros, sí, en la misma clase, que tengan el mismo nombre, pero con distintos parámetros. ¿Qué son miembros? Métodos, constructores, operadores y, bueno, indexadores, que todavía no lo vimos, eso se ve en unas clases, creo. No sé si Ale me lo confirma o si lo Sí, vimos. cuando vemos encapsulamiento. Perfecto. Sí, de momento nos vamos a enfocar en métodos, constructores y operadores. Pero bueno, que sepan que indexadores es algo sobrecargable. Yo acá tengo un proyecto, sí, de consola recién creadito, sin nada adentro. Sí, tengo un console write line nada más. Y seguramente cuando estuvieron codeando en algún momento les pasó que abren un console write line y tienen acá, ¿sí?, uno de 18 y tienen flechitas para ir cambiando la firma del método. Sí, no sé si se llega a ver, pero este recibe un booleano, este un carácter, este un array de caracteres, este un decimal, ¿sí? Todos esos métodos, ¿sí?, son distintos métodos que todos se llaman console write line. ¿Cuál es la idea? Bueno, que tengamos métodos con el mismo nombre, pero que hagan la misma tarea ligeramente distinta. ¿Sí? Empecemos con la sobrecarga de métodos. Igual, a ver, un segundo, hasta acá, ¿cómo vienen? No sé si se entiende más o menos cuál es el concepto. Si estoy yendo muy rápido, por favor, frenenme. Consulta, ¿es solamente para métodos o también sirve para un constructor? También para constructores Qué boludo, no lo vi. también para operadores. Sí, vamos a poder definir, por ejemplo, cómo hacer una suma entre dos objetos que creamos nosotros o cómo compararlos. ¿Sí? Vamos a poder definir unas cuantas cosas con esto. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Perfecto. Bien, yo voy a hacer lo siguiente. Esto de acá lo vamos a ir viendo ya directamente en código, así podemos ir haciendo pruebas. Voy a agregar un nuevo proyecto, una biblioteca de clases. Vamos a ponerle entidades. Y acá vamos a tener una clase, sí, que vamos a hacer que sea una calculadora. Ahí va. Ahora. Cambiaste el programa. Sí, cambié el programa, ¿no?
Abrí la clase equivocada, ahora sí. Perfecto, algo me estaba haciendo ruido. Vamos a decir que nuestra calculadora va a tener, sí, un par de operadores o un solo atributo, va a tener, mejor. Ahí veis int resultado. Sí, vamos a dejarlo así sin constructor de momento. Vamos a ir haciendo un método que me permita hacer una suma. ¿Sí? ¿Quién me dice cómo podríamos hacer un método sumar? Como para ir refrescando también cómo hacer métodos de instancia. Bueno, tenemos primero el modificador de acceso, ¿sí? O visibilidad, public. Acá suma lo voy a hacer estático, ¿sí? Solamente quiero que mi calculadora guarde el resultado de momento, no quiero guardar los operadores. Así que static, que me devuelva nada, y que se llame sumar. Y que reciba los números. ¿Sí? Vamos a ir con número 1, número 2. Ahora sí. ¿No tendría que retornar un int o la suma de esos dos? En este caso lo voy a guardar en resultado y voy a tener un método para retornarlo. Ah, listo. Y más que nada porque O sea, un me get. va a resultado. servir también para después mostrar otra cosa que se puede hacer. Claro. Voy a tener acá también un public, int get resultado. Y como veníamos viendo, y voy a retornar resultado. En este caso, vamos a hacer que el resultado sea igual. Ah, claro, no puedo porque sí, es estático. Bueno, no importa, vamos a hacerlo ahí. Ya fue, ignoremos todo lo que venía haciendo. Y esto de acá, que sea un retorno. Y de momento tenemos una clase calculadora que lo único que sabe hacer es sumar dos números. ¿Sí? Hasta acá estamos todos de acuerdo. ¿Alguien se perdió en lo que hice? Sí, alguien levantó la mano. Perdón, levanté yo sin querer. Perfecto, no hay problema. Y acá, bueno, sí, como habíamos visto la clase pasada, puedo venir. Tengo que referenciar el proyecto primero. Venimos a dependencias, agregar referencias del proyecto, agregamos entidades y lo traemos con el using, ¿sí? Using entidades. Ahora sí, calculadora es igual a new calculadora y vamos a imprimir, por ejemplo, calculadora.sumar 2 y 2. ¿Sí? Esto de acá, todos estamos de acuerdo, deberíamos estar 4. Y si yo ejecuto esto, muestra 4. Ahora, ¿qué pasa? Supongamos que esta clase calculadora yo la tengo en un proyecto más grande y existe la posibilidad de que a mí me llegue un sumar, ¿sí? Y que reciba 3 números. Por ejemplo, 1, 2 y 3. Y en un caso como este, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que crear un nuevo método, sumar, ¿no? Con lo que conocen hasta ahora, sobre todo los que vienen de C, que creo que ahí es un problema bastante común. Acá ustedes habrían hecho algo tipo sumar 2 números. Acá tendrían otro método, public int sumar
3 números, y esto recibiría, obviamente, 3 números, ¿no? Esta sería una forma de resolverlo. ¿Qué pasa? Yo cuando después vengo acá, todo calculador a punto, ahora me aparece sumar 2 números, sumar 3 números. En cuanto empiece a agregar más cosas, ¿sí? O que empiece a agregar más cantidad de números, o que ahora me empiecen a llegar flotantes, o double, yo voy a tener que hacer cada vez más métodos. Esta lista de acá va a quedar ilegible, ¿sí? Voy a hacer un punto y voy a tener todos métodos sumar. La sobrecarga nos viene a resolver eso, ¿sí? Muy básicamente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, necesitamos crear métodos que, como habíamos dicho, cambien los parámetros. Y lo que necesitamos, más específicamente, para hacer una sobrecarga válida, es una de 3 cosas. La opción 1 es que cambie la cantidad de parámetros. ¿Sí? Acá, ¿cómo venimos? Si alguien no me sigue, por favor, que me avise. Vamos bien. Perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos una sobrecarga para el método sumar? Escribimos public int y volvemos a escribir sumar, tal cual, ¿sí? Pero escribimos, fíjense si yo escribo número 1 y número 2, ¿sí? Que es lo que tengo de momento, ¿qué me dice? Bueno, el tipo calculadora ya define un miembro denominado sumar con los mismos tipos de parámetros, ¿sí? Y bueno, que no estoy devolviendo un valor, que ahí lo resolví. Si yo ahora vengo y le agrego un tercer parámetro, número 3, fíjense que ahora me deja, ¿sí? Ahora ya no me dice nada. Si yo ahora acá vengo, de hecho, y llamo a calculadora.sumar, sacamos esto de acá, calculadora.sumar, ¿sí? Fíjense, me está dejando llamar al método y pasarle 3 variables. Sí, de hecho, si yo acá hago un console.writeLine, Te falta igual creo que el retorno. Agregarle el tercer número a sumar. tenés razón, más número 3. Y si yo ahora lo muestro, ahí está. Fíjense, 4 y 6. Sí, entonces yo no solamente que le puedo poner el mismo método, el mismo nombre a un método, a 2 métodos distintos, sino que también la computadora, en base a los parámetros que recibe, puede identificar, ¿sí?, a qué método tiene que llamar. ¿Se entiende, chicos, hasta acá? Sí, sí. Profe, una consulta. Sí. ¿Viste cuando haces la suma en el método de sobrecarga? En el Sí. segundo sumar. Hay, en lugar de poner número 1 más número 2, ¿no podrías poner sumar y entre paréntesis número 1 y número 2? Te Y usas el adelantaste anterior justito a método. lo que iba a hacer. Ah, Sí, sí. perdón. Una de las cosas que podemos hacer, y que de hecho muchas veces está bueno para reutilizar nuestro código, es hacer esto también. Yo puedo sumar número 1, número 2, y llamo a este mismo método en el otro método sumar. Sí, así que también se puede hacer algo así. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo consulta, cuando llamas al método sumar Sí. en la sobrecarga, ¿se recomienda poner this.sumar o es lo mismo? Lo podés hacer para identificar que es de esta instancia, ¿sí? Ok. Por las reglas de estilo que estamos siguiendo, sí, debería ir, porque nosotros cuando estamos trabajando con cosas de la instancia, usamos el list. Ok, genial, gracias. Bien, ¿alguna otra duda, alguna otra consulta?
Bien. Otra opción que tenemos, y para hacer otra sobrecarga que sea válida, es cambiar el tipo de los parámetros. ¿Sí? Yo acá podría tener un tercer método sumar ahora. Tranqui con el chat que yo lo ataco. Sí, no hay problema. Yo igual si veo que se mueve, capaz, si es alguna consulta medio rápida de responder. No, está, yo para que no te vuelvas loco. Yo acá podría tener, fíjense, otra cosa que se puede hacer, public float, sumar, y que me sume número 1 y número 2. El float acá. Ahora sí. Entonces yo acá podría retornar número 2, bueno, número 2 más número 1 por alguna razón, da lo mismo. Pero fíjense que yo en las sobrecargas puedo cambiar el tipo de retorno también, ¿sí? Además del tipo de dato de los parámetros. Si fuese necesario, obviamente. Yo ahora en este caso tengo una suma que me suma 2 flotantes. Pero tengan en cuenta lo siguiente. Cambiar el retorno no es una sobrecarga válida. ¿Sí? Si yo tengo, fíjense, otro método que suma 2 flotantes pero devuelve un entero, y vengo a sumar, me dice el tipo calculadora ya define un método denominado sumar con los mismos tipos de parámetro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tengo un método sumar que recibe 2 flotantes. A pesar de que yo le cambié el retorno, ¿sí? No alcanza para que sea una sobrecarga válida. Lo importante para las sobrecargas, recuerden, siempre van a ser los parámetros. ¿Sí? ¿Se entiende ahí, chicos? ¿Dudas, consultas? Yo no entiendo, ¿no puedo usar params? Por ejemplo, en vez de tener número 1, número 2, número 3. Sí, también, o sea, podríamos acá tener inclusive otra sobrecarga que directamente acá reciba el... Creo que esto era param_sync, nada más. Profe, ¿puede recordar lo que hacía params? Números. Y después, bueno, hacer un resultado acá, sumarlo en un for each y retornarlo. Se podría hacer también. Params era la palabra reservada que usábamos, sí, lo habíamos visto con el console writeLine. Yo le podía pasar una cantidad indeterminada de parámetros. ¿Sí? Yo le podía pasar todos los parámetros que quiera. Siempre que sean, en este caso, obviamente, del tipo entero. Profe, ¿se puede hacer eso mismo sin el params? En un caso así, lo que tendrías que hacer es vos mismo crear el array y pasar el array como parámetro. Ah, claro. Ok, gracias. Pero sí, se podría también. Bien. Y tenemos un tercer tipo, ¿sí? De sobrecarga válida. No es un tipo tan común, pero me da una sobrecarga válida de todas formas. Es cambiar el orden de los parámetros. ¿Sí? Si yo vengo acá y hago otro método sumar, pero ahora que reciba un flotante y un entero, sí, esto ya lo vimos, acá estoy cambiando el tipo de un parámetro, ¿sí? Por lo menos un parámetro, ya con eso me alcanza para que sea una sobrecarga válida, ¿sí? Cada firma tiene que ser única. Fíjense, esta recibe un flotante y un entero, esta 2 flotantes, esta 3 enteros. Yo también lo que puedo tener acá es esto, ¿sí? Fíjense, si yo cambio el orden, en este caso, ¿qué recibo? Un flotante y un entero. En este caso, un entero y un flotante. ¿Va a cambiar algo con respecto a lo que estoy haciendo en esta operación? No, pero
cambió el orden. ¿Por qué no es tan común? ¿Por qué no es tan recomendada? Porque cuando están escribiendo métodos, ¿sí? Sobre todo métodos que son más largos, si de la nada, imagínense que acá tengo, no sé, un string, vamos a dejarle algo cualquiera, y un booleano, y tengo, no sé, otro entero más, vamos a dejarle Sarasa. Si cuando llegué hasta acá, voy a escribir acá, y resulta que la sobrecarga que quiero me cambió el orden de todos estos parámetros, tengo que reescribir el método entero. Sí, entonces por eso no es tan común hacer este tipo de sobrecargas. ¿Sí? Hasta acá. ¿Dudas? ¿Consultas? Yo tengo una consulta. Sí. Por ejemplo, viste que tenemos, reciben dos parámetros, sumar, uno puede ser float, el otro int. Sí. ¿Cómo uno selecciona a cuál llamar? Eso va a ser según lo que vos le vayas a pasar. Por ejemplo, imagínate que yo acá tengo un número entero, que va a ser, no sé, el 5. Y acá tengo el flotante, que va a ser, no sé, igual a 10, f. Y acuérdense que los flotantes requieren el prefijo f. Podría ser un double, que sería un poco más cómodo. Y ahora, ¿cómo sabe a cuál llamar? Porque yo cuando venga acá y haga calculadora punto sumar, si yo le paso un entero y un flotante, va a venir, va a ver los parámetros, va a decir, ah, me está pasando un entero y un flotante. Bueno, ¿cuál de todas las firmas coincide con lo que estoy recibiendo? Estas son 2 enteros, 3 enteros, 2 flotantes, flotante y entero. Ah, esta de acá, entero y flotante. Esta coincide. Hacemos esto. Buenísimo, entendido. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Profe, no me había quedado claro por qué no es recomendado hacerlo de cambiar el orden de los parámetros. Porque después lleva a tener que reescribir todo un método que está llamando. ¿Por qué? Porque venís escribiendo esto de acá, imagínate que no tengo 2 parámetros, tengo 10. ¿Sí? Le tengo que pasar 10 parámetros. Cuando llego al parámetro 8, resulta que la sobrecarga a la que quería llamar tiene todos los parámetros cambiados. Tengo que borrar todo el método, volverlo a llamar. Tengo que estar chequeando por todos lados a ver cómo es el método. Es mucho más incómodo de usar. Lo más común que es, o que solamente cambien los tipos, ¿sí? Que es como un caso de este, ¿sí? Que sigo teniendo los 2 números, pero ahora recibo 2 flotantes en vez de un entero. O un caso como este, que fíjate que los parámetros mantienen su orden, pero le agrego nuevos parámetros al final. Sí, eso es para mantenerlo más prolijo, más ordenado el código. Esto es un poco más desordenado, un poco más desprolijo como queda. Pero si necesitas hacer una sobrecarga y tenés, por ejemplo, acá 2 parámetros nada más y no cambia el tipo de ninguno, bueno, esta sería una posibilidad que podés recurrir a. Sí, te daría una sobrecarga válida, sin lugar a dudas, pero nada, tener en cuenta eso. ¿Se entiende ahí? Creo que fue Facundo el que habló. Sí, entendí. Es, claro, es tedioso si lo tenés que usar y justo te equivocás, tenés que usar todo. Sumo un comentario. Hay que tener en cuenta que la sobrecarga también es difícil de depurar y es difícil de mantener. ¿Bien? Es decir, cuando uno empieza a generar mucha sobrecarga de métodos, generalmente lo hace cuando necesita métodos similares, ¿sí? Que requieren parámetros diferentes o cuando nosotros queremos añadir funcionalidad al código que ya existe. ¿Bien? Pero si ya empezamos a sobrecargar por demasiado un método, luego hay que mantener ese código. Entonces eso es como la contra que tiene. Entonces por eso todo lo que le estaba contando recién Lucas es que son tips para mantener el código lo más limpio posible. Claro, exactamente. O sea, eso también es importante. O sea, cuando hablamos de sobrecargas, a ver, yo acá puedo hacer un método que se llama sumar y que acá podría
hacer lo que quiera, creo que eso es importante lo que dijo Ale. La idea es que los métodos se llamen igual y hagan la misma cosa. Sí, pequeño detalle, yo no lo aclaré, pero obviamente, fíjense, todos los métodos son sumar y todos suman. Si yo acá de la nada empiezo a hacer divisiones o a buscar números pares, es medio raro. Bien, si no hay más dudas con métodos, pasamos a sobrecarga de constructores. ¿Sí? Perdón, cliqué cualquier cosa. Vamos a crearle algún atributo, ¿sí?, a nuestra clase calculadora. Vamos con public. Bueno, volvamos con el resultado de momento. Sí, porque la verdad no se me ocurre qué más guardarle en una calculadora sin hacer operandos. Y acá me falta el constructor, pequeño detalle. Setor, octav. Y esas si no las sabían, bueno, tienen el tip, escriben eso y ya les genera un constructor. Int resultado. Y list.resultado es igual a resultado. Sí, hasta acá también nada nuevo. Esto lo habíamos visto en la clase pasada. Sí, ¿qué estoy haciendo? Estoy declarándole un atributo resultado a mi calculadora. Y estoy creando un constructor que me va a permitir inicializar el resultado, ¿sí?, o inicializar el atributo resultado, ¿sí?, de este objeto. Hasta acá nada nuevo. ¿Qué pasa? Yo puedo tener una situación, sí, en este caso capaz parece medio al pedo, pero puedo tener situaciones en las que necesito inicializar objetos en distintos estados. Para eso podemos hacer sobrecargas de constructores, ¿sí? ¿Cómo hacemos una? Bueno, al igual que con los métodos, ¿sí?, necesito cambiar cantidad, tipo u orden de los parámetros. ¿Sí? Fíjense, yo acá no le estoy pasando parámetros y ahora tengo un segundo constructor. ¿Sí? En este momento no hace nada, vamos a decir que dis.resultado es igual a 0. ¿Sí? Pero ahora tengo dos constructores. Puedo o llamar a este e inicializar yo manualmente el valor del resultado. Les pongo un ejemplo, ¿sí?, que sería un poco más útil capaz en la vida, o un poco más asociado a la vida real, si se quiere. Imagínense que están haciendo software para las inscripciones en una universidad. Ustedes ahí van a tener principalmente dos casos con alumnos inscriptos. Van a tener gente que está arrancando una carrera desde cero, así que van a tener, sí, su legajo, su nombre, su apellido, pero no van a tener materias aprobadas, no van a tener materias cursadas, no van a tener nada en ese sentido. Pero también pueden tener alumnos que se pasan de una universidad a otra y que ya vienen con parte de una carrera hecha, ¿sí?, tienen equivalencias. En un caso como ese alumno ya tiene materias que están aprobadas o que están cursadas. ¿Sí? Si yo tuviera que cargar alumnos en esas condiciones en mi software, yo necesitaría un constructor para el alumno que es nuevo y otro para el que se está pasando de una universidad a otra. ¿Sí? No sé si se entiende más o menos el ejemplo, o un caso de uso que podrían tener. Sí, que de hecho es más... Sí, se entiende. ¿Se entiende? Perfecto. Sí, lo podemos hacer en código si quieren también. Vamos a hacer eso, de hecho. Vamos a agregar una nueva clase. Agregar nuevo elemento. Sí, alumno. El alumno que dijimos que iba a tener, bueno, iba a tener un legajo.
un private string nombre, private string apellido, y bueno, vamos a hacer un private y vamos a hacer un array de strings para las materias. Sí, no voy a crear la clase materia. Básicamente, lo que estamos diciendo es que podemos hacer lo siguiente. Podríamos, ¿sí? Bueno, esa es otra forma. Para generar un constructor pueden seleccionar los atributos que quieren, clic derecho, ¿sí? Generar constructor y le genera un nuevo constructor con esos parámetros. También, no sé si la sabían, pero les puede ser útil. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un alumno que va a recibir un legajo, un nombre, un apellido y un array de materias cursadas. Y podríamos tener acá también, como dijimos, un alumno y que reciba solamente esto. Ahí va. Sí, y esto de acá. Lo podría copiar, pero hay otra forma que también me gusta un poco más. Esto sería, yo cuando creo un nuevo constructor, puedo reutilizar un constructor que haya creado antes. ¿Sí? Al igual que como hacíamos acá, en el método sumar. ¿Sí? ¿Me siguen? Fíjense, yo acá, en el método sumar sobrecargado, llamé al método sumar. Yo puedo hacer lo mismo con los constructores. El tema es que yo acá no puedo venir y hacer un new alumno y llamar al otro constructor. ¿Sí? Yo lo que voy a tener que hacer es dos puntos, this. Fíjense que ya automáticamente el IntelliSense me lo está completando con los datos de este otro constructor, ¿sí? Yo acá le puedo pasar legajo, nombre y apellido. Y bueno, no sé, un nuevo array de materia, de strings, por ejemplo. Disculpame, Lucas, ahí no lo está heredando, ¿no? Ahí no está qué, perdón. ¿Heredando? ¿No es herencia eso? No, acá lo que estoy haciendo es, o sea, herencia, que es algo que nos estamos adelantando un par de clases, es algo relacionado a las clases. En este caso, no es que estamos heredando, sino que estamos llamando a través del dos puntos this a este constructor de acá. ¿Se entiende? Sí. O sea, la idea cuál es, que no volvamos a, sí, justamente, siguiendo el principio Drag, que no volvamos a copiar todo esto de acá. ¿Sí? Si ya hicimos el código que inicializa un alumno, con esto lo podemos reutilizar, simplemente. Hago entonces, un comentario. Sí. Perdón que te interrumpa. No, bro. También así como lo está haciendo Lucas, fíjense que está llamando desde la línea 24, ese constructor está llamando a la línea, al constructor de la línea 16, hardcodeándole un nuevo array. Lo que se podría llegar a hacer es colocar todos los atributos que tiene desde la línea 18 a la línea 21, ¿sí? En el constructor debajo, y solamente en el de arriba instanciar el de materias. ¿Bien? ¿Cómo es? Y directamente esa llamada que está haciendo en el dis, en lugar de hacerla ahí, la hace arriba. Eso sería como un poco más. Sí, también, también no lo pensé en ese sentido. Ok, porque ahí cada constructor estaría tomando la responsabilidad que le corresponde. Es decir, el de la línea 21 estaría inicializando sus atributos, el de la línea 16 estaría inicializando los atributos a través del constructor de la línea 21 y simplemente estaría inicializando las materias.
Profe, pregunta, o sea que el de la línea 16 primero llama al de la línea 21, después vuelve al scope de la función de la línea 16 y ahí le asigna a materias el valor de materias. Puedes hacer un debug para que vean cómo va pasando de un lado a otro, Lucas. ¿Por qué no? Ah, pequeño detalle. Public. Uno, vamos a pasarle el nombre Lucas. Ahí mandarle cualquier array de cualquier cosa. Sí, string array materias es igual a matemáticas, pero el teclado me va a matar en algún momento, y no sé, estadística, por decir algo. Y entonces vamos a pararnos acá y vamos a ejecutar el proyecto. Perdón, apreté el botón equivocado, ¿no? Sí. Ahora sí. Fíjate. ¿Qué es lo primero? Cuando llega acá, llamamos a este constructor. Sí, fíjate que le estoy pasando el de los 4 parámetros. Legajo, nombre, apellido, materias. Cuando viene a la línea 16, ¿qué es lo primero que ve? Que tiene que llamar a este constructor de acá abajo. Entonces viene, lo llama, inicializa el legajo, nombre y apellido, termina de inicializar y viene ahora sí a la línea 17. Entonces ahora sí me inicializa materias y volvemos al 1. ¿Sí? ¿Se ve ahí? ¿Se entiende un poco más claro? Sí, sí. Perfecto. Bien, y después lo que nos queda, ¿sí? Sería la sobrecarga de operadores. Para esto sí voy a usar la PPT. Bueno, sobrecarga de métodos ya lo vimos. Bueno, algunas buenas prácticas, sí, que me olvidé de mencionar. Bueno, utilizar los nombres de parámetros descriptivos. Esto se lo pedimos no solo para sobrecarga, se lo pedimos siempre, así que se da por hecho. Y después también evitar variar arbitrariamente los nombres de los parámetros en las sobrecargas, ¿sí? ¿Qué significa esto? Volvamos un cachito a la calculadora. Si acá esto representa el primer número que voy a sumar, el primer parámetro que le paso, en todas las sobrecargas donde esto siga representando el primer número que voy a sumar, la variable debería tener el mismo nombre. ¿Sí? Eso es un detalle importante. No le cambien los nombres porque sí entre una sobrecarga y otra. Bueno, después lo que habíamos visto recién, sí, con los constructores. Y ahora sí, sobrecargas de operadores, ¿sí? Hay operadores que podemos sobrecargar, otros que no, directamente. ¿Cuáles podemos sobrecargar? Los que sean o unarios o binarios. ¿Sí? Más, bueno, menos, la negación, incremento, decremento, true, false. ¿Sí? Operaciones matemáticas, operaciones de comparación. Esto de acá es lo que podemos comparar, básicamente. Lo que podemos sobrecargar. Son todos los operadores. ¿Cómo hacemos para
definir esto. Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, una sobrecarga para comparar dos alumnos, ¿sí? En primera instancia. Lo Profe, primero que antes de tenemos... continuar, ¿puede ¿Cómo? mostrar un segundo? Antes de continuar, ¿puede mostrar con la instancia de alumno? Quiero ver una cosa. Sí. Llamamos alumno. Llamamos al constructor. Entramos. Inicializamos los variables de legajo, nombre y apellido, que es el del constructor de la línea 21. Sin querer apreté algo, no sé qué. Y cuando termina... El tema es el momento de instanciarlo. ¿Vos solamente no le pasás 3 parámetros? ¿Legajo, nombre y apellido? Y materias. Ah, no lo había visto, Mateo. Listo, ahí está. Joya. Listo, listo. Claro. No me cerraba eso porque no entendía para qué entraban materias también. Nada, no hay ningún problema. Bien, vamos a hacer entonces, dijimos, ¿sí? Una sobrecarga que me permita comparar dos instancias de alumnos, ¿sí? Ver si dos alumnos son el mismo alumno. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, primero modificador de acceso. Public. Static, ¿sí? Las sobrecargas de operadores siempre van a ser estáticos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos definiendo cómo vamos a comparar elementos de la clase directamente, ¿sí? Cómo vamos a comparar a todos los alumnos contra otros alumnos, o contra un string, o contra lo que fuese. ¿Sí? No es que lo comparamos por cada instancia. Así que estos operadores tienen que ser estáticos. Después, el tipo de retorno, bool, operator y el operador que quieran sobrecargar. En nuestro caso, queremos comparar dos alumnos, así que ¿qué vamos a hacer? Igual, igual. ¿Sí? No sé qué es LHS, RHS, pero vamos a cambiar eso de ahí. ¿Sí? Alumno 1, alumno 2. Y acá, ¿sí? Con esto de acá podemos definir cómo vamos a hacer para comparar si dos alumnos son iguales. Yo, por ejemplo, quiero decir que dos alumnos son iguales y van a tener el mismo legajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a retornar alumno1.legajo igual alumno2.legajo. Pero fíjense que acá me sigue rompiendo. ¿Qué me está diciendo? Bueno, me está diciendo que el operador igual requiere que también defina la desigualdad, ¿sí? O sea, el operador distinto. Y así que vamos a hacer eso y vamos a probar si podemos comparar dos alumnos. Para el operador distinto, podría decir si esto es así. También lo que podría hacer es esto de acá. No, alumno 1 igual a alumno 2. ¿Sí? Entonces, acá estoy preguntando si son iguales, ¿sí? Para reutilizar este operador. Si son iguales, esto me va a dar true. Cuando venga acá lo va a negar. Me va a decir que, en el caso de que si yo pregunte que son distintos, ¿qué me va a dar? False. ¿Sí? Esto es para reutilizar un poquito el código también que hicimos acá arriba. Profe, no entendí por qué puso en la línea 35 en el return, que es distinto. O sea, no me terminó de caer la ficha. Bien, analicémoslo. Cuando yo haga acá alumno 1 igual alumno 2, ¿qué va a pasar? ¿Va a comparar si el legajo es el mismo? Exactamente. Sí, vamos a venir acá a la línea 30. Vamos a llamar a este operador.
Si el legajo es el mismo, ¿qué me va a devolver esto? Un booleano. Claro, pero ¿me devolvería true o me devolvería false? Si tienen el mismo legajo. Y true. True. Perfecto. Entonces, esto de acá me devuelve true. Si yo niego true, ¿qué obtengo? False. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo venga y porque en la compare segunda. Claro. el alumno 1 En la- tiene el legajo 1, el alumno 2 tiene el legajo 1, esto de acá a mí me va a decir que es true. Pero como tengo una negación, y acá en el medio, el resultado va a ser false. Claro, lo que me mareaba es que en la sobrecarga de arriba estaba comparando alumno.legajo y en la de abajo directamente alumno, pero en la de abajo estás comparando con el operador de la sobrecarga de arriba, ¿no? Claro, con el que ya creé antes. Por eso directamente pone alumno y nada, directamente compara el legajo, pero se escribe alumno nada más. Claro, sí. Exactamente, eso es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Si yo ahora vengo acá, Comentate la sobrecarga de arriba, la primera. Más que nada para mostrar que es la primera esa. ahí está. ¿Sí? Acá también, fíjense que también si yo vengo y defino que es distinto, otra vez me chilla, che, no me definiste el igual. Y abajo, ¿por qué te está comparando en el igual? Y acá, excelente punto también, fíjense, me está comparando, ¿sí?, con un operador por defecto. ¿Sí? O sea, por defecto, nosotros podemos hacer esto de acá. A ver, vamos a crear otro alumno. Vamos a ponerle el legajo 2. Alejandro. No, ponele el mismo legajo y comparalos para ver qué resultado da. Espero haber escrito bien tu nombre, porque si no me vas a estar... Ah, no pasa nada. Toda mi vida lo han escrito mal. Bien. Y ahora veamos qué pasa si yo acá hago alumno 2 es igual a... Hacele una cosa, Lucas, perdón que te joda, ¿no? Ponele Lucas Ferrini, hacete una copia del de arriba, simplemente que hacerlo alumno 2. Y hagamos pregunta general. ¿Todos qué creen? ¿Que es igual o que es distinto? Esa comparación en la línea 21. ¿Qué va a dar? ¿True o false? True. Probemos, a ver. Y ahora venimos, ejecutamos el proyecto y esto nos da un false. ¿Alguno ¿Por la sabe por qué da referencia? false? ¿Puede ser? O sea, porque está comparando la referencia del objeto. ¿A dónde está Correcto, los apuntando? objetos se Correcto. comparan por referencia. Meto un bocadillo y ya te dejo seguir, Lucas, perdón. Cuando no existe, cuando nosotros hacemos una sobrecarga de operadores generalmente de comparación, la utilizamos para definir, ¿sí?, a través de qué atributo, a través de qué particularidad del objeto queremos empezar a compararlos. Bien, es agregarle una funcionalidad y decir, bueno, mira, yo estos dos objetos los voy a estar queriendo comparar, en este caso, como hizo Lucas recién, por legajo, por DNI, por apellido, por color, etcétera. Bien, los objetos, ¿sí?, se comparan siempre por defecto por referencia. Ustedes van a encontrarse en cada uno de los objetos existe un método por defecto que se hereda de la clase object, que es el equals. No les recomendamos no usen el equals, ¿por qué? Porque el equals recompara por referencia. Inclusive cuando Lucas termine de mostrar ahora, van a ver que le va a seguir apareciendo una advertencia que va a decir, estás sobreescribiendo el igual y el distinto, pero no estás sobreescribiendo la funcionalidad del equals, aparece después. Bien, es una advertencia nada más que lo termina indicando. Pero entonces, tengan en cuenta eso, es decir, que si ustedes no le indican por qué atributo particular van a estar queriendo comparar, esto va a comparar siempre por referencia. Y aunque el objeto tenga los mismos atributos, los mismos datos, o sea, el mismo valor en sus atributos, o sea, el mismo estado, no necesariamente son el mismo objeto.
De hecho, si se fijan, yo acá creé una tercera variable alumno3 y que le guardé alumno nada más. Y acá estoy preguntando si alumno3 y alumno son iguales. Fíjense que también está comparando los mismos valores, ¿sí? Mismo caso que el caso anterior. Pero sin embargo, esta vez sí me da true, ¿sí? Como decía Ale, nos está comparando por referencia. Si nos compara las direcciones de memoria. Como en este caso, alumno 3 tiene la misma referencia que alumno, nos dice que esto es true, esto es verdadero. ¿Sí? No importan los valores que tengamos adentro, estas dos variables apuntan a la misma dirección de memoria. Profe, ¿y si vos querés consultar, por ejemplo, por todos los atributos a la vez, tenés que hacerlo manual eso? ¿O cómo se hace? Si quiero consultar por todos los atributos a la vez, sí. O sea, ahí ya tendría así que venir y empezar con un i. Hacer todas las comparaciones. Claro, y alumno 2, ¿Hay chance de hacerlo es igual. sin que apunte por referencia? ¿Cómo, perdón? No hay forma de hacerlo consultando, por ejemplo, imagínate que le borrarías ahí legajo y o sea, que no se fije en la referencia. Tenés que cambiar por qué querés que compare. O sea, o lo haces de esa manera como lo está haciendo Lucas ahí, o tenés que cambiarle la manera de comparar el equals, dependiendo qué es lo que utilices para comparar. Si utilizas el igual o utilizas el equals. Okay. Pero lo tenés que cambiar. En 3 clases más o menos vamos a ver cómo podemos cambiar el equals. Ok. De hecho, bueno, fíjense que acá aparecen justamente los warnings que decía Ale. ¿Sí? Alumno define el operador igual o el operador distinto, pero no invalida object.getHashCode y no invalida object.equals. ¿Sí? En ambos casos, ambos son métodos para hacer comparaciones, pero todavía no vimos cómo sacarnos esos warnings de encima. Ahora fíjense que si yo vengo y comparo todo esto de nuevo, ahora en ambos casos me da true. ¿Por qué? Porque ambos tienen el mismo legajo, ¿sí? Si yo ahora vengo, me paro en esto de acá. Ahí va. Ah, bueno, no, pensé que... No te ingresa, tenés que poner un punto de quiebre en la sobrecarga para que ingrese, sí o sí. Listo. No, pensé que ingresaba, no sé por qué. Pero bueno, fíjense que cuando llego acá, cuando hago esta comparación, ahora me da true. ¿Por qué? Porque los dos tienen el mismo legajo. Sí, básicamente. Después también podemos hacer operaciones de conversión, habíamos dicho, ¿sí? O operaciones de casteo. Esto de acá es un caso de operador, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguien más levantó la mano? Sí, yo. Consulta. Entonces, al estar haciendo la sobrecarga del operador, lo que va a pasar es que siempre que comparemos entre dos objetos de tipo alumno, vamos a usar esa sobrecarga. Claro. ¿Cómo funciona el uso, digamos? O sea, ¿cómo se da cuenta el programa de que estamos usando esa sobrecarga del operador y no estamos usando el operador igual básico? Porque una vez que definimos la sobrecarga, el básico ya no lo llama directamente. Ok. O sea, una vez que definís la sobrecarga, vos le estás diciendo específicamente cómo querés comparar estos objetos. El básico está por si vos no haces esto de acá. Claro, una vez que lo haces ya deja de contar el básico. Exactamente. Es lo mismo que el caso del constructor por defecto que tienen las clases. Sí, que habíamos dicho que si yo tengo una clase sin constructor, sí, como en este caso calculadora, vamos a borrarle todo esto. Acá en el programa puedo hacer un new calculadora todavía, a pesar de que yo jamás creé el método. Eso sí, una vez que yo lo creo, este de acá ya no lo puedo hacer. Lo mismo con el igual por defecto. Claro. Joya. Gracias. No, de nada.
Comentario. Es decir, el lenguaje ya les ofrece a ustedes una manera de poder comparar si objetos o poder realizar las comparaciones de objetos. Bien, los que son por tipo valor van a comparar con su valor explícitamente. Y los que son por tipo de referencia, la comparación la hace a través de la referencia. Bien, si ustedes quieren, pueden sobrecargar esto, que lo que ustedes van a hacer es modificar el comportamiento. ¿Qué modifican? El comportamiento del igual igual y el comportamiento del distinto. Al modificarlos, ustedes le dicen a través de qué valores van a hacer esa comparación. ¿En dónde? En la clase alumno, en este caso. Es decir, ese cambio solo contempla para alumno. Si ustedes tienen perrito, va a seguir comparando por objeto. Si ustedes quieren definir cómo tienen que comparar la clase perrito, van a tener que hacer esta redefinición también ahí adentro. Perfecto, disculpen, justo me estaban hablando. Disculpame, Lucas, hay algo que no estoy entendiendo. Sí, Porque decime. para el igual igual, vos estás comparando una instancia, ¿no? O alumno punto legajo. Después para el que es distinto, ¿no tenés que comparar lo mismo? ¿O puedes no hacerlo? Estoy comparando lo mismo, técnicamente. ¿Por qué? Porque yo acá cuando hago alumno 1 igual igual alumno 2, esto es lo mismo que hacer esto de acá. Y fíjate que si yo acá vengo y cambio todo este código por esto de acá, fíjate que esto me va a funcionar igual. Ah, claro, es lo mismo porque él ya redefinió arriba cómo va a comparar, ¿eh? Si no, no es lo mismo. ¿Entendés, Lautaro? Por eso es que abajo puede usar directamente la comparación entre alumnos. Ah, ok. Sí, o sea, si Él no lo lo hace hubiese hecho ahí, arriba, no podría hacerlo abajo, sí, digamos. exactamente. Si Ok. no, tendría que hacer el punto legajo directamente. Si no, compararía por referencia. Si él no hubiese hecho la parte de arriba, compara por referencia. Ahora, como ya está haciendo la comparación del igual igual, abajo reutiliza esa comparación del igual igual que ya definió y niega el resultado. Ok, ya entendí, gracias. O sea, es otra forma de hacerlo. O sea, vos acá también tranquilamente podrías hacer esto, pero con un distinto. Yo acá nada, como decía antes, es para reutilizar la sobrecarga que ya había creado antes. Y dijimos, nos faltan los operadores de casteo, ¿no? Sí, pero hasta acá como vienen. Porque lo que sigue es operadores de conversión, que es bastante parecido, pero tiene otra funcionalidad. Yo vengo más o menos, pero estoy cansado. Bueno, hay muchos pulgares para arriba. Bueno, terminalo y después vemos con algún ejercicio, teníamos que matar las dudas, Lucas. Vale, me parece bien. Otra consulta rápida. Sí. Así como para poder hacer el igual nos pidió que también hagamos la sobrecarga del distinto, ¿va a pasar lo mismo en otros casos? No sé, por ejemplo, con el mayor te va a pedir que hagas el de menor o algo así. En los operadores de comparación, sí. Ok. Claro, exactamente. O sea, depende de justamente ese caso. Las comparaciones, como podés comparar de ambas formas, sí vas a necesitar. Ahora, si quisiera, por ejemplo, no sé, sobrecargar la suma, no es necesario que tenga que implementar la resta, sí o sí. Claro. Bien. En cuanto a los operadores de conversión, sí, también vamos a venir un cachito acá. Sí, ¿por qué? Porque, si mal no recuerdo... Ah, bueno, sí. Tenemos dos tipos, ¿sí? De conversiones que podemos hacer. Por un lado tenemos las implícitas y las explícitas. Esto de acá, sí, por si no están registrando bien qué es, no es más que tener, por ejemplo, acá mi variable número, acá un double, número 2, vamos a inicializar las dos, esto en 10 y esto en 10.5, bueno, 1.5.
Y si yo hago número es igual al número 2, no me va a dejar. ¿Por qué? Porque estoy queriendo guardar algo más grande en algo más chico. ¿Sí? Acá, ¿qué era lo que hacíamos? Bueno, casteábamos explícitamente al tipo entero y lo convertía con un operador de casteo. Nosotros con nuestras clases vamos a poder hacer lo mismo, ¿sí? Este de acá, bueno, sería el explícito. Si yo tuviera el número 2 es igual a número, es el implícito. ¿Por qué? Porque número es del tipo int, número 2 es del tipo double, que es más grande que el entero. Entonces, como no hay pérdida de datos, tenemos acá el casteo implícito, ¿sí? No hace falta definirlo con el operador. Nosotros vamos a poder hacer lo mismo, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, modificador de visibilidad, como siempre, public, static. Después vamos a tener que definir qué tipo de casteo queremos hacer, ¿sí? Si el implícito o el explícito. Seguido de operator y el tipo al que queremos castear. Por ejemplo, string, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy definiendo cómo voy a hacer para convertir un alumno en un string. Y acá lo que podríamos hacer, por ejemplo, es retornar, por ejemplo, el nombre completo. Sería ahí. A.nombre. Sí. Entonces, el implícito sería cuando no hay pérdida de datos, y el explícito es cuando asumimos la pérdida de datos. En estas operaciones de casteo, sí. Esto de acá, a ver, que estoy mostrando, yo por lo menos nunca lo usé mucho. No sé si Ale o si Lucas lo usaron más que yo. Yo la verdad En el creo día a que día lo no, vi. pero en el parcial va a estar y lo vamos a tomar. Así que Sí, así que saberlo tienen que saber. saberlo tiene que saber. Es más, ya estuve armando el parcial y les di cuenta que está. Así que por O las sea que dudas. después del parcial lo podemos olvidar. No, sí, te lo puedes olvidar. Yo qué sé. Yo creo que es una funcionalidad bastante buena, que se puede aplicar para algunos patrones, por así decirlo. Ahora, no sé, cuando Lucas lo termine de explicar, l- vemos particularmente. Es decir, ahí al sobrecargar, si es las clases, lo que vos vas a estar haciendo, si es permitir hacer que tipos que vos tenés que sean compatibles que antes no lo son. Por ejemplo, si vos querés hacer algo entre un entero y un alumno, eso es imposible. Bien, entonces una manera fácil de hacerlos es aplicando una sobrecarga, ¿sí?, de conversión, como es en este caso. Hay un ejercicio bueno, creo que se menciona al principio de la clase, que es el de el de euro, dólar y cosas. Sí, el cotizador está bueno, es largo, sí, tengan en cuenta eso, es largo, pero si, como dijo él al principio, si pueden resolver ese ejercicio, se pueden quedar tranquilos de que sobrecarga lo manejan. Bien. Y ahora fíjense que yo acá, el nombre completo, directamente puedo venir y guardar alumno. Si es más, si yo acá vengo y hago un console line de nombre completo, vamos a sacar los puntos de interrupción. Me imprime Lucas Ferrini, ¿sí? Fíjense que si yo saco esto de acá, esto de acá ya no le gusta, por más que lo castee string de forma explícita, sigue sin gustar, ¿sí? Entonces, nosotros siempre que querramos convertir datos de un tipo a otro, ¿sí?, a través de operaciones de casteo, vamos a necesitar definir cómo se hace esa operación.
Profe, si usa el toString ahí no va. Probemos qué pasa. Acá vengo a un punto toString y veamos que nos imprime. Me imprime entidades.alumno. ¿Sí? ¿Qué es entidades.alumno? Es el namespace punto el nombre de la clase. ¿Sí? El toString no nos va a ayudar acá en este caso para poder convertir a string, a menos que nosotros, ¿sí? Que es algo que vamos a ver más adelante, le hagamos una sobreescritura. Entonces, no, la única que tenemos de momento es esta, es confiar en los casteos. Ahí tenemos un casteo que es implícito. Fíjense, yo acá solamente hago igual alumno y me guarda el valor. Pero también podría tener los explícitos. ¿Sí? Explicit, operator, y vamos a hacer un int en este caso. Y retornemos alumno.legajo. Ahora, cuando venga acá y haga int legajo, si yo quiero guardar de alumno, no hay caso, no me lo va a aceptar. Pero si ahora vengo y lo casteo con los paréntesis, hago un casteo explícito, ahora sí me lo acepta y me va a devolver el legajo. ¿Sí? Lo podemos probar acá en el proyecto. Y fíjense, acá me devolvió Lucas Ferrini y uno que es el número de legajo. Si hace lo mismo con... O sea, lo hace explícito el del string, ¿ahí tampoco funciona? Si lo hacemos explícito el string, ahí tampoco funcionaría. Un comentario que no mencionamos, por las dudas, perdón, Lucas. Sí. Que me acordé ahora. Cuando utilizamos la sobrecarga así de operadores o la sobrecarga de operadores de conversión, tengan en cuenta que al menos ¿sí? uno de los atributos de entrada o el de tipo de retorno ¿sí? debe ser del tipo de la clase. No puede no estar indicado el del tipo de la clase. En este caso, el de alumno. Sí, Cae maduro, pero un bueno, detalle claro. importante. Sí, igual sí, creo que nadie va a intentar hacer una sobrecarga para... Ah, pero lo aclaro por las dudas, porque capaz que alguno quiere hacer una sobrecarga de stream y le pasa un entero, una cosa así, y no, tiene que ser de alumno. Sí, buen punto. Pero bien, fíjate que ahí lo cambié explícito, ¿sí? Y acá, en alumno no le gusta. Así que otra vez acá lo mismo. Tendríamos que castearlo string, y ahí alumno sí lo puedo guardar. Ah, claro, eso comentaba igual, tipo, si le pones el string adelante, está bien. Oye. Pero sacale la conversión, Lucas. Ahora, lo que sí, si yo acá vengo y hago implicit, esto creería que debería romper, ¿o no? No, cuando lo corres, me parece que rompe. Claro, mira. ¿No? ¿Y qué te devolvió? Oh, me doble el nombre bien, inclusive. No, volvé a ver. Pero porque... Pero comenta, a ver qué pusiste. Implicit, sacale el implicit, eso que está ahí. Comentalo. No, sacalo, o sea, decir que esa sobrecarga no exista. Entre un string y un coso. Estoy lidiando con un teclado nuevo que está Si en lo la seleccionás y distribución apretás 4 el Yankee. KC, lo comentás al toque. Sí, el tema es que el teclado tiene una nueva distribución y no estoy acostumbrado a estar apretando errores de compilación. Algo me faltó. Esa ahora no existe, es decir, porque no existe nada para string. No sé por qué te usa la implícita por detrás, pero no te va a dejar. O sea que si es explícito tenés que hacer el casteo, digamos, escribir el casteo, básicamente. Si es implícito, no es necesario. No es necesario, exactamente. Ok, gracias. Sí, ¿se entiende, chicos, el tema? ¿Dudas, consultas? Sí. Habla, tranqui. Pero sí, bueno, gracias. Si quiero hacer dos funciones explícitas de int, no podría, ¿no?
Porque debería devolver solamente uno. Y a preguntar lo mismo. No creo que puedas porque, acuérdense, no están cambiando la cantidad de parámetros. ¿Sí? O sea, van a tener 2 sobrecargas y el runtime no sabe a cuál de las 2 llamar. ¿Por qué? Porque las 2 reciben un alumno y retornan un entero. Claro. Sí, entonces, para las sobrecargas tengan en cuenta eso. Lo que capaz, a ver, ahora, porque es la forma que tenemos para pasarnos información así, además de hacer un método get o set, pero bueno, justamente para eso están los setter y los getter, ¿sí? Si necesitásemos convertir, qué sé yo, a entero, más que hacer esto de acá, en un caso como este, tendría mucho más sentido hacer un método getter para el legajo y obtenerlo así, pero nada, puede que tengan que hacer algún casteo a un tipo más complejo. O a tipos en los que hayan creado ustedes. ¿Se entiende ahí, chicos? Creo que sí. Sí, sí. Sí, sí. Profe, y si un dato, ponerle es privado, ¿no? Es privado. Haciendo este método, vos podrías llamarlo desde el main sin el getter, o sea, claramente. ¿Podrías llevar el dato al main, ponele? ¿Me explico? Si haces uno de estos operadores privados. No, vamos con el último que hiciste recién, el explicit, por ejemplo. Ponele que el legajo es un atributo privado. Vos con un get desde el main ya lo podrías llamar. Pero de esta manera lo podrías llamar. A ver, vos decís, como acá, que tenés el... privado, listo. Claro, está privado, está como privado. O sea, lo que significa que sea privado es desde dónde puedo hacer alumno.legajo. ¿Sí? Claro. Si yo vengo acá al program y quiero hacer alumno.legajo, no me va a dejar. ¿Por qué? Porque legajo no es accesible por el nivel de protección. Ahora, si yo vengo acá... tiene que crear un get. Y en ese yo te lo voy a sacar. Claro, acá sí me deja. Ahora, si yo vengo y le hago el public int get legajo, claro, con esto sí puedo retornarlo. Ok, no estaba buscándole si tenía más sentido a eso. No, o sea, es más para sacar un dato así rápido. ¿Cómo, perdón? Es más como para poder sacar un dato rápido asignando una variable tipo. Y chao, mucha vuelta no tiene. Algo así, o en todo caso, vos, cuando estés haciendo tus clases, capaz necesitas convertir de una clase que creaste vos a otra clase que creaste vos. Y te permite definir cómo hacer esa operación. Ahora, el tema es, sí, como les digo, esto de acá, fuera del parcial, yo al menos nunca lo usé. No conozco mucha gente que diga sí, uso sobrecargas de conversión todos los días. Lo tienen que saber, sí, porque si les llega a necesitar, a surgir la necesidad de usar una sobrecarga de casteo, lo tienen que saber. Sí, pero no es la herramienta más usada, pero ni por asomo. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Bien. En ese caso, no sé, ¿hacemos algún recreo o seguimos derecho? ¿Qué opinan? No, seguimos. ¿Qué quieren hacer? Si no, cortamos a las 10. Si no hacemos recreo, cortamos a las 10. Con que uno pida recreo, lo mismo que dijimos el otro día. ¿Se puede pedir 2 minutos para un café, Ale? Sí, Sí, yo estaba obvio. por sugerir 5 minutos y Bueno, hacemos cortamos 5. 10 y 5. No, ¿Qué les olvídate, parece? no pasa nada. Yo para que no digan que me quiero ir antes. No, yo porque recién llego a mi casa y Bueno, me gustaría ir al baño. Bueno, vayan al baño. Volvemos al cuarto. Lo que igual obviamente ahora hacemos ejercicio. La idea es hacer ejercicio. Yo le voy a mostrar ahora
un dato más ahí respecto a la conversión implícita y explícita de las que recién mostró Lucas, así medio por encima, como para que ustedes tengan la idea de dónde también lo pueden llegar a usar. Pero creo que hay un ejercicio donde lo usa, o en algunos casos a veces lo hemos pedido, eh, y se les traba la croqueta y no saben cómo salir de ese caso. Y así que nada, se los muestro. Y después vamos con ejercicios. Mi idea era que vayamos haciendo, que alguno se atreva capaz a compartir y hagamos el de cotizador. ¿Sí? Si no, comparto yo y lo hago yo. Pero bueno, pero con su participación. Así que nada, vayan al baño, volvemos y 16. Yo también voy a hacer lo propio. Y 17. Estás compartiendo pantalla.
Bueno, ¿pudieron hacer lo pertinente? ¿Se probaron el agua para el mate? Vamos a escribir código. No, pero a mí es un sanguchito, jamón y queso tremendo. También sirve. Yo no me hago una milanesa porque si no después como que no puedo cenar. En realidad ceno igual, pero así quedo después. Bueno, ¿dudas con lo que vimos hasta ahora? ¿Alguno que diga, ¿y ahora qué hago? Pero bueno, vamos a hacer un ejemplo. Voy a crear un archivo acá, muy simple, muy tonto. Voy a crear una persona, porque no es más fácil. Publicar